está. Bueno, Señor, te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das de conocer el día de hoy de tu palabra, Señor. Te damos gracias por todas las familias que estamos aquí. Te pedimos, Señor, que nos cuides, nos bendigas, nos prosperes a todos los que estamos aquí, Señor. Y hoy especialmente, Padre Santo, te pedimos que tu palabra, Señor, pueda encontrar un lugar en nuestros corazones, Señor, para hacerla nuestra y poder vivir en santidad, Señor, que es lo que tú esperas y quieres de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy es las tribulaciones. O sea, no, aquí no ha pasado. Aquí no vamos a predicar de Walt Disney, ¿eh? No vamos a predicar puras cosas que no suceden, puras cosas bonitas. La palabra de Dios, en consecuencia de nuestras vidas, pues siempre tiene el lado bueno y tiene el lado no tan bueno. No es que prediquemos el lado no tan bueno, pero sí prediquemos las verdades del Evangelio. Y en el Evangelio está esta parte de lo que son las tribulaciones. Y tampoco podemos soslayar el hecho de que las tribulaciones no existen. O sea, las tribulaciones existen. Así como existe la felicidad, existen también las tribulaciones. Y bueno, empezaremos describiendo qué es una tribulación. Bueno, una tribulación es una pena, es algo que nos hace sentir tristes. Las penas nos hacen sentir tristes por muchas razones, ¿no? Pueden ser sentimientos de culpa, puede ser dolor emocional, puede ser una pérdida. Tenemos también los disgustos que nos pueden causar enojo, que nos pueden causar ira, y pueden ser las aflicciones, algo que nos puede incluso quitar la paz, que nos puede pues poner en un estado de tristeza, en un estado de estrés, de angustia. Las aflicciones nos provocan angustias, ¿no? Y bueno, hemos hablado aquí de lo que es la confianza, hemos hablado de la fe, de la gracia, lo que es la confianza, la obediencia. Y bueno, cuando nosotros hemos hablado de la confianza en Dios, pues hemos hablado de que pues nosotros estamos llamados a confiar en Dios, y en la medida en que nosotros caminemos en santidad, en la medida en que nosotros hagamos nuestro devocional todos los días, en que oremos todos los días al Señor, leamos versículos de la Biblia, en esa medida nosotros vamos a caminar en santidad y vamos a estar tomados de la mano de Cristo. Y cuando lo hacemos, pues nos causa alegría, ¿verdad? Nos causa alegría porque en principio Dios nos acepta, nos causa alegría porque Dios nos da amor. Pero ¿qué pasa cuando hay una tribulación? Vamos a ir a la palabra de Romanos 5, versículo 3. Vamos a leer del 3 al 6. Vamos a leerlo en tres partes. Y vamos a ir desmenuzando la palabra de Dios para ver qué es lo que hoy nos quiere decir el Señor. Romanos 5, libro de Romanos 5, verso 3. Dice, es en la traducción al lenguaje actual. Dice, pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. No todo es gloria a Dios, todos en victoria y no.
Esto aquí dice así. Lo voy a leer de nuevo. Romanos 5, verso 3. Pero también nos alegra tener que sufrir. ¿Quiénes se alegran en sufrir? Yo creo que nadie, ¿verdad? Aunque sea en inglés. Pero fíjense, si no nos alegramos en sufrir, como dice la palabra, ¿estamos obedeciendo a Cristo? No. Eso lo dice aquí, no lo digo yo. Porque sabemos que así, o sea, alegrándonos en las tribulaciones, aprenderemos a soportar el sufrimiento. ¿Acaso solamente somos llamados a confiar en Dios en las buenas? No. ¿O también en las malas? ¿Ustedes qué creen? Tenemos que confiar en Dios en las buenas y en las malas. Las tribulaciones prueban nuestra confianza en Dios, ¿no? Dice la palabra que porque en el sufrimiento aprendemos a soportar, porque así aprendemos a soportar el sufrimiento. ¿Por qué Dios quiere que nosotros aprendamos a soportar el sufrimiento? Para tener fe. La palabra dice en Romanos 5, vamos a seguir leyendo el versículo 4 y 5, y lo vamos a separar en dos, en el 4 y en el 5. Dice, y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. ¿Ya se fijaron que el sentido que tienen las tribulaciones y las pruebas? Luego nos dice también que nos ayuda a tener paciencia en ese caso. Dice en otra versión, en Reina Valera 60, dice que nos alegramos en las tribulaciones porque nos producen paciencia. Y la paciencia, dice, produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice. Y la esperanza no avergüenza. Eso dice en Reina Valera 60. Pero aquí Dios yo creo que a través de su palabra nos pregunta, bueno, ustedes dicen que confían en mí, ustedes dicen que están conmigo, ustedes dicen que me reciben, ustedes quieren vivir en santidad conforme yo los mando, pero tenemos que ser congruentes, tenemos que hacerlo en las buenas y en las malas. Y no nada más eso, sino encontrar alegría en el sufrimiento. Esto es algo, yo cuando lo leí así como que me fundió los fusibles, porque dije, bueno, ¿cómo puedo encontrar alegría en el sufrimiento? Y la verdad sí se puede. Y la única manera de hacerlo, o poder lograrlo, ¿ustedes qué creen que sea? Confiando en Dios. Es, obviamente, confiando en Dios, pero nos tenemos que soltar de todo aquello que nos ata al mundo. Ejemplo, hicieron un mal negocio y perdieron dinero. Es una tribulación. Les causa, ¿qué dijimos? Les puede causar pena, les puede causar, ¿qué más dijimos? Aflicción. Entonces, al tener esta tribulación, si nosotros nos resistimos a la tribulación, es decir, alegramos, podemos pensar o podemos decir que es aceptarla, ¿no? Aceptarla. Si nosotros luchamos contra ese
contra esa tribulación, por ejemplo, perdimos dinero, nos va a causar aflicción, pues nos va a estar lastimando, nos va a quitar la paz, nos va a hacer sentir muy mal, incluso nos podrá hacer sentir que no sabemos hacer las cosas, en fin, muchas situaciones negativas. Pero si nosotros le entregamos esa aflicción a Dios, la paz llega. Si nosotros nos desprendemos de esa parte material, en este ejemplo que les comento, nos desprendemos de esa parte material y se la entregamos a Dios, la paz va a entrar en nosotros. A eso se refiere cuando dice alegrarnos en los sufrimientos o en las aflicciones. A poder entregar toda esa parte que es nuestra parte o nuestra naturaleza de pecado, porque es naturaleza caída. Todo lo que es naturaleza caída es pecado. Si nosotros nos aferramos, como en este ejemplo, al dinero y permitimos que nos quite la paz, nos estamos aferrando a cosas materiales, nos estamos aferrando a cosas de nuestra naturaleza caída. Pero si en cambio nosotros se la entregamos al Señor, automáticamente la paz va a poder entrar en nosotros. Yo sé que esto es difícil, pero pongámoslo a prueba, ¿no? Dice el versículo 4, como lo repetimos, y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Aprobar quiere decir que hemos pasado una prueba. En consecuencia, las tribulaciones son eso. Las tribulaciones son pruebas. Y estas tribulaciones pueden tener muchos orígenes. O sea, pueden ser tribulaciones que nosotros mismos, por nuestra inequidad, nos buscamos. Pueden ser pruebas que el Señor nos manda, o pueden ser pruebas incluso, por ejemplo, cuando alguien parte, un familiar, lo explicábamos el otro día, también es una prueba. Ese tipo de pruebas son pruebas que no podemos, pues que son o que tienen una naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien muere, nuestros seres queridos, también es una prueba. Esas pruebas, dice la palabra de Dios, que están ahí para que el Señor nos pruebe, o nos apruebe, o nos desapruebe. Aquí dice para que nos apruebe. Si es que esas pruebas las tomamos con esa actitud para poder resolverlas. Dice, y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. Aquí también está la seguridad de la salvación contenida aquí. Que si nosotros ese sufrimiento lo enfrentamos con actitud, vamos a quitarle la palabra o sustituir la palabra alegría con actitud. Si nosotros esas pruebas las enfrentamos con actitud, el Señor nos va a probar y en eso está la seguridad de nuestra salvación. Somos aprobados por Dios si aprendemos a soportar el sufrimiento. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, un consejero bíblico, ¿ustedes creen que un consejero bíblico puede dar consejería bíblica si no ha experimentado el sufrimiento? No puedes decir, no puedes aconsejar de lo que no conoces. Y no puedes hablar ni puedes, no puedes dar testimonio de algo que no has vivido. Tienes que haber tenido testimonio de lo mismo, haberlo vivido. Y si se fijan, todos los que somos siervos de Dios, todos vamos a pasar pruebas. Es más, aunque los que no están con Cristo, todos los seres humanos pasamos pruebas, todos pasamos tribulaciones. Pero en las tribulaciones, como dice la palabra, somos aprobados por Dios.
Dice, la respuesta, ¿ustedes cuál creen que sea la respuesta a cómo enfrentar estas tribulaciones? ¿Cómo podremos nosotros ser aprobados por Dios al enfrentar estas tribulaciones? Vamos a ir al versículo 6 y dice, Dios cumplirá su promesa. Aquí hay una promesa. Y en esta promesa yo los invito, hermanos, a que pensemos cuando estemos en medio de una tribulación. Esto puede ser el motor que mueva su espíritu y su corazón para tratar de salir, o sea, de enfrentar y salir de la prueba. Dice la palabra de Dios, Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio de el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Él nos da, Romanos 3. Romanos, está en Romanos 5. en Romanos 5, en Romanos 5, Romanos 5, verso 5, en TLA. Entonces, aquí la palabra de Dios nos muestra también, nos da la herramienta o la fórmula para poder enfrentar estas tribulaciones. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos va a dar ese poder para enfrentar las tribulaciones. Hace 8 días comentamos de lo que era la gracia y cómo para poder activar la gracia se necesitaba la fe, y cómo esa fe, al activar la gracia, nos iba a dar los dones o nos iba a dar aquellas cualidades que nosotros necesitamos para poder enfrentar o para poder ser salvos aquí en la tierra de las tribulaciones o de las situaciones que nos plantea la vida, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿O qué es lo que se necesita? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios nos dejó? Su Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos va a hacer, a través del Espíritu Santo nosotros vamos a poder estar en comunicación con Dios, en sintonía con Dios. Dios te amó y te perdonó. En Romanos 5 verso 6 dice, cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. ¿Qué quiere decir? Que la voluntad de Dios Padre está sobre todas las cosas y siempre se ha cumplido. Él mandó a su Hijo morir por nosotros en la forma y en el tiempo en que Dios quiso. Aquí dice que fue en el momento elegido por Dios. Y Cristo vino a morir por nosotros precisamente para limpiarnos de la iniquidad de nuestro pecado. Y Cristo murió cuando su Padre lo decidió, en la forma en que lo decidió. Dios es todopoderoso. Y dice la palabra, vamos a ir a 1 de Pedro 5, verso 10. Aquí está también contenida una promesa. En el anterior versículo vimos que es a través del Espíritu Santo como vamos a enfrentar las tribulaciones. Y aquí, en 1 de Pedro, aquí hay una promesa del Señor. Capítulo 5, versículo 10, ¿verdad? Aquí hay una promesa del Señor. Dice, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Dios hará que todo vuelva a estar bien. Y que ustedes nunca dejen de confiar
en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Entonces, aquí hay una palabra. Aquí la palabra nos dice que después de la tormenta va a venir la paz, va a venir la calma. En Romanos 5:10. Y que todo va a estar bien. Es Primera de Pedro Primera de Pedro, 5, Primera de verso Pedro 10. 5:10. Es que no le supe. Pero aquí en esta promesa también hay como una clave, que si no leemos bien ni con atención, no la vamos la vamos a pasar por alto. Porque dice aquí, para que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Es tanto como pensar que realmente, digo, la noche llega y la mañana va a llegar también. Yo así lo tengo como por entendido. Pero para que no dejen de confiar en Él. Sí, la mañana va a llegar, pero si no confiamos en Él, físicamente la mañana puede llegar. O sea, existe el día, existe la noche, y a menos que Dios diga lo contrario, al rato va a llegar la noche y mañana va a llegar el día. Esto es como siempre como una analogía que se hace, ¿no? Para decir que hay esperanza, ¿no? Pero yo creo que aquí es importante confiar en Él para que realmente podamos pasar esa prueba y regresar o más bien dicho, salir de esa prueba. Porque si no confiamos en Él, podemos quedarnos ahí. Podemos quedarnos en la tribulación. O sea, está la promesa, pero dentro de la promesa también está la llave. Y es confiar en Él, porque ¿qué sucede si no confiamos en Él? Nos podemos quedar allí. Nos podemos quedar en la tribulación. En el ejemplo que les ponía, nos podemos quedar atados a esa raíz de amargura. El sentir que aferrarnos en este caso al dinero, y que el dinero es quien nos va a resolver las dificultades o los problemas. Y entonces, al no tenerlo, al verlo perdido, pues entonces nosotros nos sentimos perdidos, porque ¿qué sucede? Que nosotros, la naturaleza caída es cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y si nosotros queremos hacer nuestra voluntad, estamos pecando. Estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Esa es naturaleza caída. Y acá está la voluntad de Dios. Si nosotros queremos hacer nuestra voluntad, es así. Si nosotros queremos hacer nuestra voluntad, queremos ponernos por encima del Señor. Esto es inequidad. Esto es naturaleza caída. Pero si nosotros ponemos al Señor Dios por encima, su voluntad por encima de la nuestra, entonces estamos dejando que Dios haga la obra, que Dios obre y nos libre de todo eso. Si nosotros hacemos esto, estamos viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo conforme a Dios quiere. Y Dios quiere dirigir tu vida, ¿verdad? O sea, que tú hagas la voluntad de Él. Entonces, la problemática o los conflictos vienen y se acentúan más cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Entonces, aquí la palabra dice, sí, aquí hay una gran promesa contenida. Sí vas a salir de la tribulación, pero necesitas confiar en mí.
Y confiar en Él es morir a todo lo que es del mundo. Eso es confiar en Él. Creer que la respuesta está en Él y que Él te va a sacar de la tribulación. Les voy a comentarle un testimonio en relación a este punto. Y este testimonio, quien nos lo va a dar es pues Jesús. ¿Qué mejor testimonio que el testimonio de Jesús? Y está en Juan 19, verso 30. Jesús estaba clavado en la cruz. Lo clavaron a las 9 de la mañana, él murió, dicen que como a las 3 de la tarde, ¿no? Él estaba clavado en la cruz y él dijo, dice Juan 19:30, él probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. Él estaba en medio de la tribulación. A final de cuentas, él tenía una naturaleza también humana, ¿no? Él vino a vivir entre nosotros y a morir. Y pues él también comía, iba al baño, se alegraba, sufría, era de la misma naturaleza de nosotros. Bueno, tenía parte de su naturaleza era como nosotros. Y dentro de esa naturaleza de Cristo, él estaba pasando en la tierra por la prueba más difícil que le había enviado su Padre. Él sabía que él tenía que pasar por allí, por muerte de cruz. Y sabía por qué iba a ser. Recuerden que él había dicho en otra ocasión, que él podría destruir el templo y levantarlo en 3 días. Así dijo, ¿no? Refiriéndose a que él iba a morir y en 3 días iba a resucitar. Nadie lo entendió. Pero él sabía muy bien a qué venía y qué iba a suceder. Y él estaba en ese momento clavado, sintiendo el dolor en sus manos, sintiendo el dolor en su cabeza por la corona de espinas, en sus pies, seguramente todo el cuerpo molido, los músculos. Y él realmente estaba en una tribulación, no nada más emocional, sino también en una tribulación física, porque estaba sufriendo de las dos formas, emocionalmente, y también estaba sufriendo físicamente. Y el Señor y Cristo, ¿qué fue lo que dijo? Todo está cumplido. Todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y murió. Aquí dice también que entregó el Espíritu. También. Entregó el Espíritu. Aquí el testimonio de Jesús, aquí en este versículo de Juan, nos dice cómo el Señor aceptó la tribulación, aceptó lo que Dios le mandaba en ese momento y entregó su espíritu y murió. ¿Cuál fue, por así decir, la retribución que su padre le dio? Que lo levantó de entre los muertos al 3er día. O sea, había esa promesa. Él confiaba en esa promesa también. Él también creía en su Padre y sabía que lo iba a levantar entre los muertos en 3 días. Y que iba a subir al cielo y que iba a reinar desde ahí. Él es Dios también. Entonces aquí podemos ver en este testimonio de Jesús
cómo en el sufrimiento somos aprobados por nuestro Dios. Jesús pasó la prueba. Él pasó la prueba. Él cumplió lo que había venido. Él pasó la prueba y dentro del sufrimiento que había ahí, obviamente quiero pensar que para Dios su Padre pues no era nada bonito estar viendo cómo sufría su hijo, ¿no? Sin embargo dice que alegremos en el sufrimiento, ¿no? Ellos sabían que tenía que ser así, porque la consecuencia que iba a traer todo eso era el perdón de los pecados de toda la humanidad, era la reconciliación que se iba a dar de Dios con el hombre. Eso es lo que iba a traer como consecuencia eso. Entonces, lo que el día de hoy nos dice Dios es precisamente eso, que no vamos a poder evitar las pruebas forman parte de la vida y pues yo creo que es muy clara la palabra de Él, o sea, no podemos ser como muy convenencieros, ¿no? O sea, soy cristiano o creo en Cristo solamente cuando hice un buen negocio, cuando me está yendo muy bien, cuando estoy en una bonanza, ya sea de familiar, de trabajo, en fin. Cuando todo marcha bien, ahí sí, aleluya y gloria a Dios y en victoria y bla, bla, bla. Pero cuando viene la tribulación, ¿estás en el mismo canal? O sea, cuando estás en la tribulación, ¿sigues confiando en Dios como Él lo pide? Cuando estás en tribulación, ¿haces lo que Dios te pide? ¿Por qué nada más estar confiados y gloriados en el Señor en los momentos buenos y no en los momentos malos? Como dice, cuando alguien se casa, dicen, ¿cómo dice pues cuando? Las buenas y las malas. En las buenas y en las malas, ¿no? Aquí Jesús te dice, oye, confía en mí en las buenas y en las malas, no nada más en las buenas. Yo creo que si enfrentamos nuestra vida con esta actitud, si tenemos esta actitud en las tribulaciones, que las tribulaciones las vemos como que es una manera en que Dios nos está poniendo a prueba, que nos va a probar a través de estas pruebas, pues sigamos en esa actitud. Si queremos realmente agradar al Señor, si queremos realmente agradar a Dios, hagamos nuestro lo que implica esa tribulación, enfrentémosla con Dios en nuestro corazón, enfrentémosla confiados en que Él nos va a sacar de esta prueba. Aquí está la promesa de que esta tribulación va a pasar. Está en 1 de Pedro 5. Pero confiamos en Él. Confiamos en el Señor. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Vamos a despedir, Señor. Señor Padre Santo, el día de hoy, Señor, queremos pedirte que nos des un corazón, Señor, parecido al tuyo, Señor, como el tuyo, Señor. Que nos des un corazón, Señor, que esté confiado en ti, no solamente en las buenas, Señor, sino también en las tribulaciones. Que así como tenemos la alegría de gloriarnos cuando las cosas van bien en nuestra vida, que también, Señor, tengamos la alegría de gloriarnos que, aunque estamos pasando dificultad, tú, Señor, estás con nosotros, estamos tomados de tu mano, Señor, y tú, como dice tu promesa en 1 de Juan 5, tú, Señor, nos sacarás adelante, Señor.
que los tiempos malos pasarán y vendrán otra vez los tiempos buenos. Señor, te pedimos que pongas ese corazón en nosotros. Que esta enseñanza, Señor, el día de hoy nos ayude, Señor, a entender que solamente tú, Señor, eres el Dios Todopoderoso, Señor, que puede sacarnos de todas las dificultades y de todas las tribulaciones. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia tú volteaste y nos elegiste a nosotros, Señor. La palabra dice que tú nos has elegido a nosotros. No ha sido por una decisión nuestra, Señor, sino ha sido porque tú lo decidiste. Y nosotros, Señor, los que estamos aquí, te hemos escuchado tu llamado, Señor, y te hemos aceptado en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que nos des fuerzas, Señor, en medio de esas tribulaciones, para poder ser de bendición, Señor, en nuestras vidas y ser de bendición en las vidas de otras personas, Señor, a través de nuestro testimonio de que tú, Señor, siempre estás con nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, y yo quisiera el día de hoy exhortar a aquellas personas que estén pasando el día de hoy por alguna tribulación, que pasen aquí al centro para ser ministradas por los miembros de la congregación, para poderles infundirles, activarles a través de la fe el Espíritu Santo que mora en ustedes, para que el Espíritu Santo haga su obra. Aquellos que tengan alguna tribulación, por favor, yo los invito a que pasen al centro de aquí del lugar en donde estamos, para poder ministrarlos en el nombre de Jesús. Alguien que quiera pasar, alguien que esté pasando por una tribulación, por una enfermedad, por un problema familiar, por un problema económico, por alguna situación que se siente tribulado, se siente que no hay salida, se siente con pena, se siente con ira, incluso porque esa dificultad está haciendo mella en su vida. Yo los invito a que sin pena pasen aquí al centro y puedan ser ministrados por el Espíritu Santo. Fernanda, ¿nos acompañas con algo de música? Berta, ¿alguien que quiera ministrar? ¿Quiénes saben ministrar? ¿Tú sabes ministrar, Pati? No. ¿Tú, Berta, sabes ministrar? ¿Quién más? ¿Tú sabes ministrar? ¿Alguien más que quiera pasar a ser ministrado? La palabra dice que a través de la imposición de manos se activa el Espíritu Santo. Vamos a pedir, Espíritu Santo de Dios, ven esta tarde, Espíritu Santo, ven esta tarde y derrámate aquí en nuestros corazones. Activa tu poder, Señor, a través del Espíritu Santo. Manda sanación, Señor. Manda paz, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos esta tarde, Señor, que estos hermanos que vienen aquí tribulados, Señor, probablemente cansados, tal vez enojados, afligidos, porque sienten que la carga que ellos traen ya no la pueden. Señor, entra en sus corazones, Señor, y sana, Señor, esas relaciones.
esas relaciones quebradas, esas relaciones rotas entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos en Cristo. Sana, Señor. Sana esas relaciones, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te pedimos, Señor, que obres en los corazones de nuestros hermanos que están en guerra, Señor. Y que con poder, Señor, tú los levantes, Señor. Que tú nos levantas, Señor, a todos aquellos que llegamos postrados a ti, Señor. Tú tienes el poder, Señor, para levantarnos. Derrama tu inmenso amor, Señor, sobre nosotros. Derrama ese amor, Señor, tan grande que tú nos tienes, que nos hace voltear y decirte, Abba, Padre. Tú eres nuestro Padre que nos ama, que nos quiere, que nos cuida. Y a pesar de las tribulaciones, Señor, tú estás con nosotros. Que tú nos das el poder, Señor, para poder seguir caminando, para poder seguir caminando en santidad, Padre. Levanta a estos hermanos, Señor. Pon en sus corazones las semillas, Señor, de la esperanza, de que la esperanza está en ti, Padre Santísimo. Que tú eres un Dios, Señor, que cumple sus promesas. Que confiados, Señor, ellos entreguen sus vidas, Señor, y entreguen sus problemas, Señor, sus dificultades, sus problemas de salud, Señor. Y los ponen a los pies de la cruz, Señor. Y postrados te dicen, Señor, aquí está, no puedo más. Aquí está todo esto que ya no puedo cargar, Señor, te lo entrego, Padre Santo. Porque creo que tú eres el Señor Dios. Porque creo que tú fuiste levantado entre los muertos. Y el Señor te dice, te apruebo. Porque en el sufrimiento